Muy buenos días con todos. La mañana de hoy nos encontramos con el doctor Álvaro Mejía Salazar para hablar sobre la autonomía universitaria. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Para empezar la entrevista queríamos saber qué se entiende de manera genérica por autonomía universitaria. ¿Qué debemos entender? Las universidades son centros de formación de las juventudes, de formación profesional de las juventudes. Por tanto, son espacios en donde se puede influenciar el pensamiento de la juventud que va a ingresar ya en el espacio laboral, en el espacio protagónico de las sociedades. Se pretende de que esa formación sea totalmente académica, sin ningún sesgo político de tipo alguno. Se pretende entonces que la universidad, estos centros de estudios, puedan estar regidos únicamente por variables académicas, por variables científicas, por variables técnicas, que no dependa de actores políticos para su subsistencia, para su administración, para sus ingresos económicos. Para evitar estas injerencias, justamente el principio de autonomía universitaria propone que la universidad se autorregule, se autoadministre, y respecto de los fondos, en cuanto a las universidades públicas, reciban los fondos por mandato legal y constitucional, como el caso ecuatoriano, sin importar los políticos que estén en el poder en ese momento. Es decir, que la universidad sea no autosustentable en cuanto a la universidad pública, sino que sus fondos, sus recursos, no dependan de los vaivenes políticos del momento, sino que tengan con claridad una disposición de carácter general que prevea cómo es ese financiamiento desde el sector público. Autonomía entonces desde el autogobierno, la autoadministración y una plena independencia respecto de la provisión de recursos. ¿Independencia de qué? De factores políticos, de los líderes políticos de turno. ¿Para qué? Para que la universidad, la formación de juventudes, no tenga sesgo político, no tenga una intencionalidad. Ocurría en el pasado que los gobiernos de turno podían dar, y esto hablo hace muchas décadas, o pretendíamos pensar que solamente era hace muchas décadas, que los gobiernos de turno podían incidir en la formación universitaria, incidir en la juventud. ¿A través de qué? Poniendo sus rectores, poniendo sus profesores, limitando el acceso a recursos. ¿Para qué? Para que la juventud se cree, se genere, se forme, más que se cree su criterio con un lineamiento específico. Y para eso no estamos, las universidades estamos para que haya un pensamiento plural, donde todos los estudiantes puedan conocer todas las vertientes de pensamiento y de una forma crítica alinearse a una de ellas. Entonces, para evitar, como digo, que el poder ponga autoridades, limite fondos, ponga rectores, se crea este principio de autogobierno, autodeterminación, autoadministración, alejado de la influencia política de turno. Y dentro de este gran principio de autonomía, ¿cuál es la relación que se debe tener entre el Estado y si es que esta relación actualmente es tensa o considera que es tensa? La relación que tiene que existir entre Estado y entidades de educación superior tiene que ser respetuosa sobre la base de la ley. Y la ley tiene que ser acorde a las necesidades universitarias. ¿Por qué tiene que ser respetuosa de la ley? Porque la ley tiene que dar el marco en el cual gobierno y universidades deben actuar. Las universidades, de conformidad con la ley, tienen varias normas de autogobierno y el Estado ecuatoriano o cualquier Estado tiene que respetar esas normas. ¿Por qué? Porque están conservadas en la ley. La relación entre Estado y, como digo, y la entidad educativa tiene que ser de respeto a la ley, pero también necesitamos una ley legítima, una ley adecuada, una ley que concrete esos valores de autonomía universitaria, que sepa cuál es el derrotero que se tiene que trazar para que la universidad actúe autonómicamente, sin excesos, y cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado. Las universidades, lógicamente, no pueden, por ejemplo, emitir títulos sin que estos se ajusten a la normativa. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que tutelar que una formación de tercero o de cuarto nivel deba cumplir ciertos requisitos. Esos son los requisitos que están establecidos en la ley. El Estado tutela ese cumplimiento. La universidad tiene que observar la ley para que los títulos que aporta, la educación que aporta, se ajuste a esos requisitos normativos. Entonces, estamos en una relación de respeto a la ley y lo que se necesita es una ley
que se ajuste a las necesidades y a la realidad. Ya hemos hablado del rol del Estado, pero ahora el rol de la universidad frente a la coyuntura actual, ¿cuál debe ser? El rol de la universidad debe, más bien dicho, la universidad debe cumplir varios roles. Primero, ya que el marco normativo es el escenario en el cual puede desarrollarse, debería unirse todo el sistema educativo para impulsar reformas legales que tiendan a una debida regulación de la educación superior. Ese es el primer rol, porque hay voces aisladas que hablan de ciertos vicios, de ciertos errores, de ciertas falencias de la normativa nacional, para especificar el caso, respecto de la autonomía universitaria, respecto de cómo se está regulada la educación superior. Pero son voces aisladas que, por ciertos temores a represalias, no llegan a unirse y a generar un frente común. Entonces, la primera obligación de las universidades sería unirse para que se den las reformas que se requieren en la educación superior. Y el segundo rol que tiene que tener la universidad es justamente ejercer con responsabilidad las atribuciones que tiene, que están previstas en la ley, y también las que les son connaturales por ser un organismo de educación superior. Entonces el rol es respeto al Estado de Derecho para que a través de una vía regular se reformen la normativa que debe ser reformada, y por otro lado el ejercicio de sus facultades, de sus capacidades, de sus prerrogativas de una manera responsable. Listo. ¿Y cómo se puede o cómo se debe fortalecer la autonomía universitaria actualmente en el país? Nuevamente, se tiene que fortalecer la autonomía universitaria, primero con la unidad de las universidades, porque hay varias universidades que prefieren mantener silencios cómplices para no generar comentarios que puedan incomodar a algún sector determinado. Esos son temores que deberían superarse, pero esto se lo consigue con una madurez de las universidades, por una parte. Por otra parte, se debe, como te decía, perseguir ciertas reformas a la ley, o inclusive concretar los mandatos constitucionales y legales a través de vías jurisdiccionales. Es complejo lo que yo estoy diciendo, pero, por ejemplo, tenemos normas constitucionales y legales que disponen la provisión de fondos a las universidades públicas. Conocemos que el Estado no está cumpliendo con aquello, y sabemos que el incumplimiento de una ley tiene responsabilidades para los funcionarios públicos que están llamados a cumplirlas: ministros de Estado, subsecretarios. Es decir, hay todo un aparataje administrativo que de hecho estaría incumpliendo la Constitución y la ley al no observar la entrega de los fondos a las universidades que tienen. Entonces, sí, hay inconvenientes en este momento desde la práctica, pero si me preguntas cuáles serían de las varias salidas que se tuviera para concretar la autonomía universitaria, que no pregonan las universidades, que está previsto en la Constitución ecuatoriana, que fue aceptada, aprobada por la mayoría de los miembros de este Estado, que se encuentra en plena vigencia, así como las leyes que también disponen esta asignación de fondos. Una de las formas de luchar por esa autonomía es también exigir el cumplimiento de estas normas. Y, como digo, también una actitud responsable respecto de las prerrogativas que tenemos como entidades de educación superior. Y respecto de la Ley Orgánica de Educación Superior, ¿considera que usted considera que esta ley limita la autonomía universitaria y se la debe reformar? Ese debate es amplio y habría que hacerlo de una manera más detallada, pero consideramos que la normativa ecuatoriana respecto a educación superior ciertamente no se ajusta a todos los parámetros para garantizar una real calidad de la educación superior, y que tampoco garantiza estos principios básicos en el cual la educación superior tiene que desarrollarse. Lo que vale la pena aclarar es que por autonomía universitaria, y esto es algo que se ha escuchado en los medios públicos, no se trata de un capricho. No se trata de que yo soy autónomo y por lo tanto quiero hacer lo que me da la gana y no me pueden decir nada. La autonomía universitaria no es una patente de corso, ni se la pretende darle esa utilidad. La autonomía, como digo, es la defensa
del pensamiento crítico, del pensamiento libre de nuestras juventudes. Que no tengamos una agenda pública que nos diga cómo pensar, que no creemos en las entidades públicas simplemente regimientos de pensadores alineados a una facción política. La autonomía universitaria es garantizar que las instituciones de educación superior sean ese universo conformado por todas las vertientes de pensamiento, por todas las escuelas de pensamiento, donde los estudiantes tengan acceso a ese universo de conocimientos y puedan optar libremente por el criterio, la ideología, la escuela de pensamiento que ellos también tengan. Y dentro de este punto, ¿usted considera que el límite a la autonomía universitaria debe ser la calidad de la educación? Es que no hay límites a la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es un concepto per se sin límites, porque es un concepto que se autodefine como la independencia del conocimiento, que el conocimiento no dependa de factores políticos, y eso es algo absoluto. Bajo ningún criterio el conocimiento puede estar supeditado a factores políticos. Entonces, como entendiéndole así el criterio de autonomía, no podemos decir que tiene límite, porque estaríamos diciendo que el libre pensamiento tiene límite. Excesos al momento de ejercer el libre pensamiento, claro que tienen que estar limitados, pero en sí no se podría decir que el libre pensamiento tiene que ser limitado. Y como digo, la autonomía, bien entendida, no se le tiene que considerar como un límite. Ahora bien, dentro del ejercicio responsable de la autonomía está la calidad, por ejemplo, de la educación. Entonces no vamos a señalar que la autonomía tiene un límite, pero que sí la universidad tiene una responsabilidad en el ejercicio de la autonomía, que una de las tantas manifestaciones de esta responsabilidad es brindar la calidad de educación a sus estudiantes. Entonces, si es que habría que realizar alguna observación, no es a este concepto de la autonomía, es a cómo se la puede ejercer en un determinado caso. Y para garantizar precisamente esa calidad, ¿considera que es necesario o que ha sido necesario que las universidades, que el Estado califique a las universidades por categorías? ¿O esto también limita la autonomía universitaria? No podemos considerar que sea un límite la calificación per se. Las calificaciones, la tutela del Estado respecto de la buena calidad de la educación no es limitación a la autonomía. Son conceptos abstractos buenos per se. La cuestión es cómo se lo aplica, cómo se lo ejerce. Te voy a poner un ejemplo histórico. Cuando se realizaron las primeras categorizaciones de universidades, las maneras de puntuar a las universidades eran absurdas. Por ejemplo, a la Universidad Andina Simón Bolívar se le quitó puntos por no tener áreas de recreación, distracción, entretenimiento, canchas de fútbol, canchas de básquet. Cuando dijimos, oigan, no es una universidad de pregrado, es una universidad de posgrado donde la gente por su naturaleza viene, estudia, se queda en la biblioteca y se va. No es una universidad de pregrado donde todavía se necesita un desarrollo lúdico, pero la calificación se lo hizo en esa manera y fue mal. Otras universidades abocadas al posgrado, al pregrado, fueron mal calificadas porque no tenían pregrado. Universidades de pregrado que fueron mal calificadas por no tener posgrado. En el caso de una universidad quiteña reciente, que en esa época cumplía 5 años de vida, y le calificaron mal porque no tenía posgrado, cuando recién estaba consolidando su pregrado. Entonces, la calificación no es mala, la calificación es necesaria. Lo que se tiene que realizar es una adecuada y correcta calificación. Calificar a las universidades no atenta de ninguna manera a la autonomía universitaria. Calificarles con parámetros inadecuados, sí. ¿Y estos parámetros inadecuados considera que se los implanta porque quieren necesariamente implantar un modelo a seguir de parte del Estado? Los parámetros de estos históricos que te comentaba justamente son históricos, han ido mejorando. Estos ejemplos que yo te he dado desde la primera calificación han ido mejorando. De hecho, la Universidad Andina es A, justamente porque ya se han dado cuenta por tanta intervención que tuvimos las universidades para que mejoren estos criterios de evaluación, se dieron cuenta que no nos pueden calificar a todos por igual. Entonces, los criterios sí han mejorado, sí han mejorado. Que se pueda utilizar una calificación para atentar a la autonomía, puede ser. Como te digo, al final una evaluación es algo bueno, pero si es que se lo utiliza mal, puede dar malos resultados.
Entonces, jamás nosotros como universidades hemos dicho, no nos califiquen, para nada. Lo único que hemos dicho es califíquenos con correctos parámetros. Esta universidad, por ejemplo, Andina, tiene también una acreditación internacional, es decir, nosotros, igual es categoría A, nosotros nunca hemos corrido a las calificaciones porque consideramos que es una buena manera de justamente confirmar que estamos haciendo las cosas bien, y si estamos haciendo en algo equivocadamente, pues ajustar y mejorar. Entonces, no hay que correr a las calificaciones, no atentan a la autonomía per se. El cuidado que hay que tener es que esas evaluaciones sean correctamente realizadas con parámetros objetivos claros, consecuentes, para que justamente se dé el resultado que se busca. Una buena evaluación de las universidades que nos permita mejorar en lo que sea mejorable, pero que no pueda ser utilizada como un mecanismo de persecución, que puede ser. Que se lo haya hecho, no lo sé, no lo afirmo, pero de que podría ser utilizado, podría ser utilizado. ¿Qué hacer en este momento que la autonomía universitaria parece tambalear y que la universidad, como se ha caracterizado siempre, al menos si es que es libre, siempre va a ser un actor de veto frente a la coyuntura social? ¿Qué hacer en estos momentos? Es un momento de tomar partido por los principios, por las reglas, dejar temores. Es que el temor es que si es que le apoyo a esta universidad que está en una lucha de autonomía, después me van a cortar los fondos. Esos comentarios los hemos escuchado. Y en ciertas luchas dignas de la universidad no hemos visto un frente unido de toda la universidad ecuatoriana. ¿Por qué? Porque tengo miedo que si es que hablo me puedan después cortar fondos, me puedan hacer una auditoría, me puedan revisar los programas. Entonces, la unidad de la academia es básico, no para conseguir una autonomía irresponsable, para hacer lo que se quiera, no, justamente para consagrar los valores positivos de la autonomía universitaria. Eso es lo que hay que hacer, es el principal frente de este momento. Listo, doctor, muchas gracias y no sé si nos puede ayudar con una última conclusión para finalizar la entrevista. Muchas gracias. Bueno, el libre pensamiento al final del día es lo que se tiene que garantizar en una institución de educación superior. El libre pensamiento para que existan docentes de calidad pertenecientes a cualquier línea de pensamiento, sea político, sea científico, es lo de menos. Nosotros necesitamos siempre nutrirnos de buenos pensadores, pero de distintas escuelas, porque tanto en las ramas del conocimiento científicos como en las ciencias sociales existen varias maneras de llegar a un mismo fin. En la tecnología, como digo, en las ciencias sociales, siempre tenemos varias maneras de llegar a un mismo fin. La universidad está para eso, para aportar a los jóvenes las distintas maneras, los distintos pensamientos, las distintas escuelas, y para que después los jóvenes libremente opten por desarrollar su pensamiento, desarrollar sus actividades de la manera que bien tengan, bajo los parámetros de calidad de la enseñanza. Listo, doctor, muchas gracias por Muchas gracias. la presentación.